Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy vamos a hablar de economía y en concreto de empresas. Hay muchísimos tipos de empresas por tamaño, por volumen de negocio, por dónde venden, pero hoy nos vamos a centrar en una, la empresa familiar. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Vicente Alciturri, presidente de ACEFAM, de la Asociación de la Empresa Familiar de Cantabria. Bienvenido a Popular Televisión. Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, Vicente, primera pregunta. Cuando hablamos de empresa familiar, ¿exactamente de qué estamos hablando? Bueno, la diferencia entre las empresas, cualquier otra empresa y aquella que no tiene, digamos, este calificativo de familiar, lo que hacen es desarrollar su actividad y en muchas ocasiones el corto plazo es lo importante. En el mundo de la empresa familiar lo que hacemos es tratar de hacer una visión de medio y largo recorrido, de tal manera que, como podéis comprender, tiene una fijación al territorio muy importante. Y esto sí que es algo de mucho valor en cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se produce dentro del territorio. Cuando tienes otra empresa donde los accionistas están lejanos a la sensibilidad de lo que puede ser el área en el que se desarrolla la compañía, pues bueno, entonces lo que tiene es una forma diferente de enfocarlo. Pero no dejan de ser empresas. La gran diferencia es esto, la visión de corto y largo recorrido y, por supuesto, los problemas que también acontecen en unas y otras. ¿Y este apelativo de familiar significa que la familia está metida dentro de la empresa? Bueno, ahí hay diferentes modelos, desde quien está dentro y de quien no puede estar. Sí, ¿Porque no le dejan o porque no...? Bueno, a medida que una empresa familiar va evolucionando generación tras generación, cuando aparece el fundador o fundadores, que puede ser un número reducido, os podéis imaginar que las cosas más o menos funcionan. Y si no desaparece como tal empresa, pues es muy probable que tenga la tendencia a pasar a las siguientes generaciones. Imaginad que son dos hermanos que después tienen hijos cada uno, entonces ese volumen de familiares va incrementándose y obviamente cuando se incrementa el número de familiares y los políticos, aquellos con los cuales contraen matrimonio, tienes un colectivo tan grande que en ocasiones produce una cierta falta de gobernabilidad. De hecho, hay ahora mismo empresas de cuarta generación donde ya dentro de lo que es su protocolo de actuación impiden que los familiares desempeñen dentro de la compañía. Y lo que hacemos, o lo que se suele hacer, es diferenciar claramente el gobierno de la familia del gobierno de la empresa. La empresa tiene vida propia, es una entidad jurídica, pero es la que hay que cuidar. Por supuesto la familia, pero cuando los mezclas, en ocasiones se producen todo ese tipo de chispas y que es preferible hacer un razonamiento de, oye, queremos llevarnos bien, montemos bien la familia y luego la empresa tenemos que buscar las personas más capacitadas para que puedan trabajar en ella. Y en ocasiones dices, es que este es mi hijo ya, pero es que la capacitación para desempeñar, cuando tienes 200, 300, 400, 1000 trabajadores, la responsabilidad es tan alta que hay que elegir a los mejores, no por el simple hecho de que seas hijo de o primo de. Qué complicado. Claro que lo es, y hay compañías que por eso en su protocolo ya establecen que la cuarta generación nadie puede trabajar en la empresa, con lo cual nos llevaremos bien como familia, compartiremos esa visión histórica rememorando hacia atrás de qué bonito fue, tendrás unos dividendos, pocos o muchos, pero la empresa tiene vida propia y tendrá su evolución, crecimiento, etcétera. Háblanos de vosotros, de ACEFAM, Asociación de la Empresa Familiar de Cantabria. ¿Cuál es vuestra historia? Bueno, pues ACEFAM nace en el año 99 con pues las empresas más locales que sí se conocían, se fueron incorporando. ¿Por qué? Pues porque necesitas compartir todas esas peculiaridades que tiene una empresa cuando se trata de una familia, compartir con los demás y entender tú cómo haces ¿Cómo haces la transición? Es decir, ¿cómo lo gestionas? Y esto es, yo creo, una escuela de negocios un poco peculiar porque se aprende mucho de lo que otros hacen. Y por tanto, comenzó así y poquito a poco se ha ido incrementando. Ahora me parece que somos 65 empresas, representan un porcentaje importante del Producto Interior Bruto de la región y también del empleo. No sé si hablamos de 8.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues son empresas que tienen esa peculiaridad y ACEFAM es el punto de encuentro donde aprendes o simplemente ves experiencias de otro, porque en los temas de transición, que es un tema importante,
bueno, pues puedes hacer un auténtico máster y no eres capaz de cubrir todas las situaciones que se producen. Acabáis de cumplir 20 añitos, 22 tenéis ahora, pero el número redondo, que es el que nos gusta, 20 añitos en el 2019. ¿Han cambiado mucho las cosas en estos 20 años? Bueno, yo creo que mirando todos para atrás, uno se hace idea de que la sociedad ha cambiado, las empresas han cambiado, el mundo, ahora estamos en unos estertores, bueno, las noticias son cada día más sorprendentes, ¿no? Nos pasa en el mundo político, en el mundo cultural, ahora incluso en Europa estamos viviendo una situación un poco complicada, pues esto es la vida. Y entonces, 20 años atrás, preguntamos, ¿os acordáis de los teléfonos móviles? Hace 22 años. Pues digamos, una de las cosas que precisamente tratamos de hacer es que el desarrollo de esa empresa, cuando hay familiares dentro, la perspectiva de futuro sea en ese momento de transición. Si tienes gente más joven, tienen que diseñar el futuro, porque las primeras, segundas o generaciones anteriores, el problema que tienes es que tu pasado es como hace 22 años. Estamos viendo el caso de los TAL, que precisamente ahora están en un cambio importante. Fijaros, los TAL hace 22 años dentro de Cantabria era un referente muy importante. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer para conseguir competir en este mundo mucho más abierto? Bueno, se acaban de agrupar, ese 7 grupos de empresas, es una forma de hacerlo, ellos ya tenían una organización de compras agrupada, pero les ha dado la confianza entre empresarios familiares a hacer algo de más calado. En el mundo empresarial en general, el tamaño de las empresas es un hándicap en España, tremendo, tremendo, es algo que... ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir alcanzar tamaño? Bueno, pues hay personas que lideran, y cuando las personas lideran, pues vemos que en ocasiones prevalecen aquellos puntos más personales que el bienestar de la propia organización. Entonces, bueno, nosotros tenemos en nuestra compañía un lema que es: la toma de decisiones se ha de hacer pensando en la compañía. O sea, emulando a Mr. Trump, que decía, the USA first. Bueno, nosotros decimos, la compañía, lo primero. ¿Qué es lo que le va bien a la compañía? Eso es lo que realmente tiene que marcar la toma de tu decisión. Y en este caso, me imagino que la familia Bostal han decidido qué le va bien a la compañía. Claro, eres uno entre 7. Caramba, pero yo creo que si realmente han llegado a tener esos niveles de confianza, es una solución magnífica y un ejemplo para los demás. Ayer en nuestra reunión decíamos, oye, tenemos que preguntar a Jesús y a Santiago cómo han conducido ese paso de una empresa local a algo mucho más global, que no es fácil, ¿eh? Y todos le deseamos el mejor de los éxitos porque es un reto tremendo. Oye, y una serie magnífica de HBO que se llama Succession. No sé si las relaciones dentro de esta familia que es tan disfuncional tienen algo que ver con lo que es la realidad. A ver, cuando hablamos de personas, yo creo que la realidad supera la ficción. Es decir, somos complejos. Y fíjate que a pesar de que en el mundo más propio nuestro, ¿no? La relación entre hermanos pues debería ser algo más cercano, ¿no? Y sin embargo, pues las situaciones son complejas. Cuando pierdes un poco el vínculo emocional que te ha relacionado desde la infancia, te separas un poquito, aparecen otras personas en el mundo, se hace más complejo, y por eso comentábamos al principio. Hay visiones en las que, con la experiencia pasada, determinan que es mejor que mantengas el gobierno de la familia, la unión de la familia, dejes la empresa y no mezcles ambos mundos si entiendes que va a haber problema. Hay empresas donde trabajan todos. Aquí tenemos ejemplos de la familia Herrero que están todos primos y tal, y es también otro caso de éxito. Fijaros que en las mismas situaciones, dependiendo de las emociones de las personas, de los márgenes de confianza, tienes unas respuestas u otras. Muy interesante, desde luego. Cada caso, cómo se lleva adelante y cómo hay que enfrentarse a cada realidad distinta. Bueno, pues, claro, tú dices, bueno, estar en ACEFAM, aprendemos unos de otros, es una escuela muy importante de aprendizaje. Pero claro, para poder transmitir, lo tienes que hacer de una manera abierta. O sea, te abres para contar cómo eres, qué te pasa con tus hijos, qué te pasa con tus hermanos. Bueno, pues, te puedo asegurar que en Cantabria la gente habla de la historia de sus familias, hablan generación una con respecto a la otra, lo hacemos público y curiosamente, yo ahora que me estoy relacionando con todas las territoriales a nivel del país,
ese nivel de generosidad, de apertura, de confianza, de contar intimidades, es sorprendente, pero sorprendente, sorprendente. Tú te sientas con 14 empresarios, bueno, de empresas tremendas, ¿no? Nosotros en Cantabria, el Grupo Armando Álvarez es nuestra mayor empresa, que está en el Instituto de Empresa Familiar, y pues como Armando Álvarez hay empresas incluso más grandes, ¿no? Entonces, cuando te sientas con estas personas, lo que esperas es, bueno, pues una cierta confidencialidad, pues es algo como estar entre amigos. Exactamente igual que pasa a nivel local, digamos, aquí en nuestro territorio, es abierto. Bueno, yo en alguna reunión me quedo un poco sorprendido, ¿no? Cuando alguien dice, os voy a contar una cosa que aún no he comentado con mis hermanos. O sea, realmente este es un poco el estilo. ¿Qué es lo que caracteriza o diferencia a la empresa familiar? Este nivel de confianza, de generosidad entre aquel entorno colectivo y una auténtica escuela, y donde las gentes que van a esa escuela tienen una generosidad enorme, enorme en comunicar, en abrir las puertas e incluso para otros temas más complicados. Bueno, pasando ya a la parte un poco más económica, en un titular, ¿cómo es la salud de la empresa familiar en Cantabria? Bueno, ahora ayer mismo hemos estado hablando y hemos hecho una pequeña encuesta entre los empresarios. La verdad es que, a ver, son empresas que tienen un cierto tamaño. Entonces, prácticamente casi todos han pasado surfeando la ola COVID sin mayores dificultades. Yo creo que solamente un 20% ha manifestado el sentirse un poco expectante de qué es lo que va a suceder, pero todos los demás piensan en seguir invirtiendo, en seguir creando empleo, y ese es un poco el espíritu, ¿no?, que tiene la empresa familiar, porque estás pensando a largo plazo. Por tanto, no sé cuáles son las dificultades, pero si queremos llegar al 2030, tenemos que plantear qué queremos hacer, qué estrategia queremos seguir, y el empresario familiar vive disfrutando con su hobby, que es eso. Por tanto, esa es otra parte emocional que tienen los empresarios familiares frente a alguien que estás en una empresa, desarrollas, desempeñas, aunque en ocasiones uno se encuentra personas en compañías que no son suyas, que son mucho más exigentes que si lo fueran. Es decir, y no son casos muy singulares, hay mucha gente que entiende que su empresa es un patrimonio a preservar. No soy accionista, pero formo parte de este proyecto. Y es un poco lo que tratamos de hacer, que las personas, y además fuera un poco de ese paternalismo que tradicionalmente se ha podido tener. O sea, hablamos de profesionales muy cualificados, tanto los empresarios como la gente que forman parte de las empresas. Entonces, esa idea de que formas parte de una organización que va a transformar la sociedad, creo que es algo también muy importante y que se da mucho en el mundo familiar. Por lo que estás comentando y muchos de los ejemplos que nos estás poniendo, nos estamos alejando del estereotipo que está en la cabeza de esas empresas pequeñitas, familiares pequeñitas. Estamos hablando de grupos muy importantes. Muy importantes, efectivamente. ¿Hay algún sector en el que destaquen por encima del resto o estáis repartidos? Hay, digamos, todos los sectores prácticamente tienen alguna empresa que tiene un cierto tamaño y liderazgo y están representados en esas 63 empresas que comentábamos. Y prácticamente cubrimos todo el ámbito, desde el sector primario hasta industrial, alimentación, es decir, absoluta tecnología, etcétera. Habéis celebrado hace poco la última jornada, en ella ha estado el presidente de Cantabria, entre otros invitados. Decía que las empresas familiares son un motor económico en la región. ¿Qué importancia tenéis vosotros para Cantabria? Bueno, pues yo creo que estamos hablando, como decíamos antes, de un porcentaje de empleo de 8.000 personas. El Producto Interior Bruto debe estar como el 3,8 aproximadamente. Y ahora es muy curioso porque resulta que aparentemente hay mucho dinero. Y todos los fondos están buscando comprar ¿qué? Empresas. Entonces, cuando una empresa familiar que está ubicada en un territorio, decide vender. Claro, eso para la familia que vende, prácticamente pueden decidir qué quieren hacer con su futuro, porque han rentabilizado toda su inversión. Pero el territorio tiene una depreciación importante a nivel económico. Como decíamos antes, porque la toma de decisiones, la forma de tener la estrategia, ya no tiene raíces en el territorio. Recientemente acabamos de ver cómo BM, los supermercados, han sido comprados por un fondo.
Curiosamente, sabéis que es la unión de dos empresas, una de Cantabria y otra de País Vasco. Bueno, el presidente de País Vasco decía, esto se lo tengo que contar a mi consejero, porque aparentemente no sucede nada. Es una empresa que aparentemente sigue funcionando. Sin embargo, su estrategia puede ser muy diferente a la que tenía inicialmente. Entonces, es una llamada de atención. Por eso el presidente contaba el otro día de su importancia. Y el consejero de Industria. Queremos estar con vosotros porque sabemos la fijación al territorio lo que representa. Y yo creo que es una postura muy acertada. ¿Mucho más que otro tipo de empresas? Bueno, cualquier empresa es un bien a preservar. Algunas veces me habréis visto por esa declaración por ahí. Una empresa es un valor a preservar, sea familiar o no. ¿Por qué? Porque es el elemento de generación de riqueza. Y entonces, si las personas que están dentro de esa empresa entienden el proyecto, entienden el valor, la trascendencia que tiene, yo creo que eso es un elemento muy importante. Esto en el caso de cualquier empresa. Para nosotros, el hecho de la visión de largo plazo le añade ese plus a esa empresa. Y por tanto, si se gestiona con fondos, depende cómo sea el fondo. Hay gente que llega, quiere capitalizar rápidamente y después le importa un rábano lo que ocurre con la compañía. Hay otros fondos que funcionan tomando parte de, haciéndola crecer y posteriormente saliendo. O sea, no se puede demonizar los fondos en general, pero hay prácticas, pues como en la vida real, que no son tan claras de percibir hasta que te das cuenta y dices, bueno, estos han llegado para hacer caja, cogen la empresa, lo estrujan todo lo posible y desaparecen. Claro, esto si te pasa en el territorio y se te degradan muchas empresas de este tipo, pues es un problema. Esa visión a largo plazo es fundamental, estás insistiendo en ella una y otra vez, esa visión a futuro, no al año que viene, sino con una estrategia muy clara. Yo creo que eso es la visión de largo recorrido, es una visión de persona. Quiero estar aquí, y bueno, yo cuento que yo soy empresa familiar por accidente, ¿no? Yo cuando soy primera generación, desarrollas una actividad y tus hijos pues no están contigo. Bueno, es una forma de hacerlo. Yo jamás pensé que mis hijos en un momento determinado, a pesar de estar en el mismo sector que yo, pues estaban en multinacionales, pero cuando deciden volver, entonces te das cuenta de que la forma de pensar te cambia. ¿Por qué? Pues porque ya piensas en que debe haber una transición, porque ellos han decidido venir. Nada más contaba, ayer también lo contaba haciendo un poco bueno, un poco... Preparando, no, pero diciendo, mira, cuando en el sector me decían, tú debes ser una persona muy rara, en el sector tecnológico. ¿Y por qué? Y pues, joder, tus hijos que están en el sector, ¿por qué no están contigo? Digo, pues no tengo ni idea. Yo tengo mi proyecto y ellos tienen el suyo. Mi proyecto es de corto, o sea, tú no lanzas una empresa, la haces crecer pensando en que va a perdurar eternamente. ¿Por qué? Porque las circunstancias no sabes cuáles son. Amiguito, cuando uno de mis hijos que viene de Dublín y me dice, oye, a mí me gustaría, mi hija en concreto, que la que veis ahora liderando Semicrol, casi que me voy a marchar al proyecto familiar. ¿Te asustaste en ese momento? Vamos, me asusté y además, bueno, mi mujer me decía, pero ¿no te parece bien? Digo, no, todo lo contrario, estoy preocupadísimo, porque estaba en el cuartel general de una multinacional en Dublín, donde todos son pajaritos y flores. Cada fin de semana, pues a los mejores les dan las botellas de champán, el premio para irte a un fin de semana de hotel, etc. Y claro, cuando pasas a una empresa más pequeña, como la nuestra, claro, te conviertes en un soldado de trinchera. Y además eres la hija del jefe, pues tienes todas las papeletas para que no te funcione. Entonces, cuando mi hija viene, ya tenemos una primera situación de, bueno, ya aquí ya tenemos algo distinto a lo que teníamos. Y luego mi hijo me hace lo mismo, y bueno, la misma situación. Afortunadamente, bueno, pues ahora soy la envidia de mis colegas, que antes decían que debía ser muy raro, y ahora dicen, pues qué bien te lo has pensado. Pues francamente, no estaba ni preparado, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, muchas veces yo lo que cuento es que la fortuna te aparece, y yo me considero una persona afortunada. Sí. Entonces, bueno, pues esto ha sucedido, y me imagino que le pasa a muchas generaciones. Tú arrancas un proyecto y no sabes aquello dónde va a ir. Y a medida que vas evolucionando, transformando, lo que tienes es situaciones. Y pasa esto, y conviertes en una empresa familiar. Entonces, cuando a mí me sucede esto, digo, bueno, mi entorno ha cambiado, me siento distinto, porque te tienes que sentir distinto. Aprendamos de quienes conocen los problemas que suceden en ese tipo de empresas. Y por eso entramos en ACEFAN, hemos participado mucho tiempo, y es de aquí ahora que como también estamos aprendiendo a transitar generación
a generación, que es otro de los serios problemas, porque algunas les llegan a desaparecer, ¿eh? La relación entre familiares puede provocar que si no se hace medianamente bien, aquello se destroce. Con lo cual da exactamente igual que la empresa haya desaparecido por una u otra razón, pero has perdido una fuente de generación de bienestar que es lamentable también para el territorio. O sea que a veces por la propia transición. La transición es uno de los retos, las relaciones entre familiares otro, pero ¿qué más retos tiene la empresa familiar hoy en día? No sé si cuestiones como la tecnología, aunque en tu caso evidentemente estáis bastante más avanzados, internacionalización, todos esos retos que tienen las empresas. Bueno, yo creo que no es nuevo, ¿eh? Yo creo que, a ver, ahora le ponemos unas palabras muy, no sé, un poco mágicas a todo, ¿no? A mí yo llevo 40 y tantos años haciendo transformación digital. Primero se llamaba informatización, luego sistemas de información. Bueno, lo llamemos como lo llamemos, la idea es que el mundo digital lo que hace es mejorar todos los procedimientos, todas las actividades del mundo empresarial. Entonces, no son palabras nuevas, sino de largo recorrido. El tema de la internacionalización, pues yo creo que es algo natural, complicado, ¿eh? Complicado porque nosotros que estamos en México, en Colombia y en Portugal, pues, y estamos haciendo proyectos en Perú, vemos exactamente las dificultades para una empresa pequeña, qué es lo que representa salir fuera. Entonces, en ese mundo de salir fuera, pues hay también sus grandes retos, sus grandes peligros, etc. Por tanto la digitalización, como la internacionalización, como los aspectos medioambientales que están en rigor. Hace pocos días celebramos con Oxital los 30 años de una compañía que ya hace 30 años apostó por cuidar el medio ambiente y por desarrollar actividad relacionada con el medio ambiente. Todo lo que es el objetivo de desarrollo sostenible, esto está, yo creo que en casi todas las empresas, pero en la empresa familiar es algo que es natural, porque si tú piensas que algún día tus nietas pueden llegar a estar dentro del mundo empresarial, lo que quieres es que su entorno sea con arreglo a las pautas que nos estamos marcando a nivel internacional, no solamente a nivel empresarial. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo veis este 2022 desde el punto de vista económico? Otro reto, vamos, pero con el mismo espíritu, lo mismo que hemos preguntado a la gente, ¿cómo lo veis? Pues solamente el 20% es el que está un poquito dudoso de si va a seguir invirtiendo o si va a seguir contratando, pero el 80% restante lo tiene clarísimo. O sea, vamos a seguir hacia adelante. Oye, pues con ese optimismo, que es una alegría, desde luego, vamos a terminar aquí esta entrevista. Vicente, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pues a vosotros por escuchar nuestra voz. Bueno, y muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca se despide, pero volvemos el próximo jueves. En este caso, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con la Asociación de Maltratados por la Administración. Aunque mañana tienen una cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura y con Lucía Pombo. No se la pierdan.